Bueno, muchas veces yo me acuerdo que mis compañeros de colegio se burlaban de nosotros porque nosotros festejábamos dos años nuevos, el año nuevo judío, el año nuevo del 31 de diciembre, el primero de enero. Entonces siempre nos decían, ustedes se aprovechan. Pero cuando llegué a Israel me di cuenta que en realidad había más años nuevos. Por ejemplo, el año nuevo de los árboles. Así que todo lo que tiene que ver con judaísmo, todo lo que tiene que ver con religión judía, todo lo que tiene que ver con la Torá, nosotros tenemos un especialista y como uno va al doctor cuando le duele algo, cuando nos toca el judaísmo, vamos a nuestro doctor, que es el doctor Andy Faur. Hola Andy, Hola Marcos, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Qué introducción. La gente me va a empezar a consultar y no, ¿Cómo? que no me empiecen a consultar de cosas que no sé. No, bueno, está bien. No, cuando nosotros lo quise decir cuando nos duele el judaísmo, Sí, pero sí, yo creí que ibas a decir eso, no, no, sí, no, cuando te escuché no, justo. no, no, dije cuando nos acosa alguna duda, digo, cuando Sí, nos, pero a veces nos duele el judaísmo, ¿eh? Ojo, ojo, a veces nos sí, duele. sí, 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 sí. Así que Nos duele, pero no por el dolor propio, digo yo. No, no, no es que a nosotros nos duele, sino que algunas actitudes de alguna gente nos hacen doler nuestro judaísmo. exacto, Que no coincidimos y nos vemos implicados en decisiones que no son propias y que arrastran a todos los judíos, ¿no? Ya lo vemos en todo el antisemitismo que se desplegó en el mundo. Son decisiones que no son de todos los judíos, entonces, bueno, uno es parte del pueblo y lo asimila, pero no está de acuerdo con eso. Pero bueno, son cosas. total. Es como que dice que quiere el durazno, ¿no? Bancate la pelusa. Así es. Estimado, tenemos un año nuevo hoy a la noche. Exactamente, exactamente. Como dijiste muy bien, hoy a la noche empieza Tu Bishvat, ¿sí? El 15 del mes de Shvat, que es el año nuevo de los árboles, justamente. No solamente tenemos dos años nuevos, como comentabas antes en la Claro. apertura, Hay otro más. sino varios más, porque en Oh, la Mishnah, y ya empezamos a charlar de esto, querido ok. Marcos, hay cuatro años nuevos. Cuatro años nuevos. Opa. Sí, Hay, sí, sí. ok. ¿Sí? O ¿Qué sea, son? por ejemplo, yo voy a traer es un tratado de la Mishnah, ¿sí? Se llama el Tratado de Rosh Hashanah, de la Mishnah, de lo que se llama la ley oral, ¿está bien? Ujú. Que ahí recién por primera vez vemos tu Bishvat, querido Marcos, no está en la Torá, no es una fiesta de lo que se llama Mideoraita, no es una fiesta de la Torá, no es una Ajá. fiesta del Tanaj, es una fiesta posterior, es una fiesta que lo que llamamos de los Jajamim, ¿sí? De Ajá. Hazal, de los Ok. sabios de las épocas de la Mishnah y el Talmud, ¿sí? Estamos hablando más o menos siglo II, III, al siglo VI, VII, más Ok. o menos, ¿sí? Que ahí Ya se es- establecen muchas de las festividades que festejamos hasta hoy en día. Y justo me encanta que podamos hablar del Tu Bishvat, porque es justamente el ejemplo clásico de cómo se crea una festividad en la cultura judía, cuando no lo Bárbaro. era Bárbaro. originalmente. Ok. Por eso, te voy a contar muy rápidamente, no vamos a hacer una clase de Mishnah acá, por supuesto, ¿no? Pero Ok. en la Mishnah, en este tratado, sí, en el tratado de Rosh Hashanah 1, habla de cuatro años nuevos, ¿está bien? Que el Ujú. primero es el 1 de Nisan, ¿sí? Que es el mes de Pesaj, ¿está bien? El otro es el primero de Elul, ¿está bien? Que es básicamente lo que es eran fechas, épocas, básicamente lo que podemos decir de recaudación de impuestos. Por ejemplo, el Ujú. primero de luz se recaudaban impuestos por los animales. Ajá. ¿Ok? Después viene el primero de Tishrei, ¿sí? Que era cuando se empezaba a contar lo que se llama la Shemitah y los años de reinado de los reyes. Se contaba el primero de Tishrei, que como dijiste antes, hoy se convirtió en Rosh Hashanah, en el Claro. año nuevo judío tradicional, pero que históricamente o bíblicamente no es así. Y el último es el 15, o sea, eh, Hillel dice que es el 15 de Tishrei y Shammai, que era su contrincante ideológico, dice que es el primero de Shvat, pero nosotros nos guiamos por Beit Hillel. Así que el 15 de Shvat, como dijiste vos, Ujú. es hoy en día, tu Bishvat, es el año nuevo de los árboles.
Ahí está. Rosh Hashanah la Pero Ilanot en hebreo. digamos que todo este calendario se guía por los ciclos de naturaleza, por los ciclos de producción, digamos. Totalmente, el calendario histórico. Después cambió, por supuesto, porque ya no vivíamos, la Claro, mayoría de judíos no vivían en Eretz Israel, ¿sí? La mayoría de los judíos ya no estaban relacionados con la tierra y la naturaleza, como bien decís, exacto, sí, en la diáspora. Pero todo, obviamente, el calendario que guiaba la época bíblica de los judíos seguía en la naturaleza, en los ciclos de la naturaleza, en las estaciones del año, por supuesto. ¿Sí? Con un calendario, una mezcla, ¿no? Que terminó claro, siendo una mezcla de calendario lunisolar, ¿está bien? Para manejarse, pero claro. que sí, sí, por supuesto, tiene todo que ver con la naturaleza, con el contacto con la tierra, con la cosecha, con la Con la siembra, cosecha, claro. Porque exactamente, y de la distintas cosas. recaudación se hace cuando se cosecha, digamos. Exacto, se toma. Y ya empezamos bueno, ya empezamos hace rato, pero empezamos de nuevo. Sí. Te decía, por ejemplo, esto es sumamente interesante lo que decís, Marcos, porque ¿qué era Tu Bishvat? El 15 o el primero, no importa, en este caso, el Sí. 15 digamos, era cuando el parteaguas, digamos. O sea, los los que vivían acá en Eretz Israel en épocas bíblicas tenían que dar un maaser. Un maaser sería una especie de donación. Maaser viene de Ujú. la palabra eser, un 10%, un diezmo. Sí. ¿Sí? Cuando llamamos El el diez diezmo, por ciento es claro. el diezmo, el maaser. Un El diez por Diego, ciento para ¿Cómo? traducirlo a porteño, el Diego. El Diego, exactamente. El Diego en las épocas actuales, a pesar de que no tiene connotaciones tan positivas como el diezmo, Claro, que es una trumá, que es una donación, sí. ¿no? Y ese diezmo, ese maaser, ¿ok? ¿Cómo se calculaba? De año a año. Por ejemplo, vos, Marcos, tenías un campo de manzanas, por decir algo, Ujú, ¿no? Entonces, de este campo de manzanas, vos recaudabas 100 pesos, ¿está bien? En el ujú, año. Y de sí. esos 100 pesos, vos dabas al templo, a los Kohanim, 10 pesos. El maaser, el Ok. diezmo. ¿Ok? Pero ¿cómo calculamos esto? Lo calculamos por el año fiscal. ¿Cuándo empezaba el año fiscal? En tu Bishvat. ¿Cuándo terminaba el año fiscal? En tu Tu Bishvat. O Bishvat, sea, claro. todo lo que vos cosechaste en ese tu Bishvat es el conteo, digamos, el año fiscal. Ahí está. Y sobre ese año fiscal vos dabas tu maser, tu impuesto. Entonces, Ujú, en ese sentido, era el año de los árboles. ¿Por qué? Porque contaba cuánto vos cosechabas de tus árboles, ¿está bien? O ujú. sea, era el conteo de los frutos de los árboles. Esto es importante, no de los frutos de la tierra y no de tus animales, ¿sí? Uh, Solo de los frutos de los árboles, duraznos, sí, qué sé sí. yo, Sí, sí, todo. aceitún, esas cosas. Ah, Entonces, ok. era una fecha fiscal. ¿Era una fiesta? Te juro que no. O sea, me imagino que nadie festeja por pagar impuestos, ¿no? No, 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 no. No, Exacto. Yo me imagino que era un día el triste. cierre impositiva no es un día festejo, no. Exacto. Yo me imagino que era un día triste para Sí, muchos es más, sí, más para llorar que para. Claro, ¿entendés? Entonces, vos decís, wow, Mal ok. pensado, ¿no? Porque si uno por la experiencia de hoy en día, pero mal pensado porque seguramente los impuestos teóricamente tienen que ser para mejorar la vida de todos. Pero bueno, Exactamente. En este sí, caso podemos decir que mejoraba más que nada la vida de los Kohanim, pero no importa, es un pequeño detalle ok. bíblico. Pero entonces, Y cómo queda constituido como fiesta? excelente pregunta, señor. Entonces, esto lo tenemos en la Mishnah. ¿Está bien? Lo que te leí, lo que te dije ahora, Sí, los sí, cuatro sí. años, son de la Mishnah, que podemos decir siglo II, siglo III. Hay alguna que otra cosita en el Talmud, un poquito más tardío, pero nada, no hay nada. O sea, no se festejaba. O sea, Claro. como ya no, o sea, primero no se festejaba, pero tampoco era una cuestión de impositiva. ¿Por qué? Porque ya no había templo, Marcos, en la época de la Mishnah y del Talmud. Entonces no Ah, había claro, claro. hacer, ¿ok? No había Ah, donación al templo a los Kohanim. ujú, Entonces desaparece, ¿ok? Durante más o menos 13 siglos, digamos, el evento, le voy a llamar así, el evento, la fecha, desaparece del calendario. ah, ¿Cuándo lo vemos por primera vez que aparece nuevamente ujú, en la vivencia, en la cultura judía? En la época de los cabalistas de la ciudad de Tzfat, de Safed, del siglo XV-XVI. 16, vamos a decirlo más ujú. correctamente. Ok. Recién en el siglo XVI, los cabalistas de Tzfat, aquellos que estudiaban Kabbalah,
¿Está bien? Aquellos que Sí, sí. profundizaban sobre la mística judía, sobre Torah Tanistar, se dice en hebreo, sobre la mística judía, sobre el ocultismo, tenemos por primera vez datos, registros, escritos incluso, de que se hace por primera vez un seder, perdón, un seder de Tu Bishvat. Se Wow. celebra por primera vez Tu Bishvat, con un Y seder. y a raíz de qué, bueno, por ahí es muy profundo, pero a raíz de que los que están estudiando la Kabbalah terminan haciendo un ser de Tu Bishvat. Exacto. ¿Cuál es el Buenísima. vínculo? Empecemos por que es una fiesta misteriosa. ¿Ok? Empecemos por ahí porque no sabemos de dónde viene. ¿Está bien? Claro. ¿De dónde? Sí, sabemos que ahí era un día de, sí, impositivo, pero no más que eso. Pero es de la época bíblica. No tenemos Ujú, datos. No tenemos datos para nada. Es muy misterioso. ujú, Entonces, de nuevo, estoy imaginándome, ¿está bien? A ujú. los Sí. cabalistas del siglo XVI, ¿está bien? Gente muy sabia, que sabían mucho, que leían mucho, que profundizaban mucho, toman esta fecha, ¿sí? La retoman en su Ujú, misteriosidad, en su misterio, y la resignifican. ¿Por qué? Porque ellos generalmente lo que hacen es buscar lo místico. ¿Ok? Es buscar lo místico en las festividades, en la Torá, en la cultura judía, etcétera. Entonces, ¿qué me imagino yo? ¿Por qué? Porque no creo que sea una explicación única o definitiva. Porque entonces encuentran en esta fecha misterio, misticismo, oculto, ¿sí? Algo, cosas, y lo resignifican a sus nuevas o a sus visiones cabalísticas. Entonces hacen un ceder, ¿está bien? De Tu B'Shvat, muy copiado, por supuesto, el ceder de Pesaj tradicional, ¿sí? Que ya ujú. existía, y hacen una ceremonia mística, ¿sí? Todo el que hace hoy en día, hay mucha gente, ¿sí? En las escuelas, sobre todo Sí, 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 en sí, la- se en- hace, sí, sí, todas las exacto, copas, se sí, hace un sí. ceder, ¿está Sí, bien? son Se cuatro toman cuatro copas. copas de vino, se comen frutas secas, básicamente es eso. ¿Está bien? Pero no todo el mundo sabe que eso a nivel cabalístico o a nivel primario, primigenio, tiene connotaciones místicas. No es así Nació de porque ahí, sí. nació de ahí. Exactamente. Claro, se La cantidad de toman frutas las cuatro copas que son, primero creo que es vino blanco, porque es de acuerdo a a las temporadas, a invierno, las, otoño, a las estaciones invierno, del año. Empieza con el primavera, otoño, verano. exacto, Claro. otoño, invierno, primavera, verano. Así va el Ok, orden. y empieza desde el tinto o desde el blanco, ya ni me No, el acuerdo. blanco. El blanco, Empieza el porque blanco, que es el otoño. el otoño, exacto. Ahí Y está, es después interesante. se mezcla mitad blanco y mitad Después se le pone tinto. un poquito De de tinto. tinto, después Se mitad y lo... mitad, como dijiste, y después rojo todo para el verano. Ajá, ahí está. O sea, refiriéndose justo a mis alumnos, les contaba yo, pero ¿por qué vino blanco? Entonces hay que entender que tiene que ver blanco con invierno, me preguntan, ¿no? Claro, En Eretz Israel. Entonces sí, yo les digo que muchas de las costumbres, ¿sí? Por ejemplo, las costumbres de las frutas secas, que ahora vamos a hablar, el blanco, generalmente, el vino blanco, Europa generalmente nieva en invierno, ¿sí? Es una época blanca, ¿sí? ah, ok. ¿Entendés? No, no es Eretz Israel. Ellos vinieron de Europa. Los No, cabalistas bueno, vinieron. pero momento, en Sfat sí nieva. ¿Cómo? En Sfat sí nieva en invierno. En el a veces está bien, pero no podemos confiar. No No, no, podemos. bastante, nieva bastante. Sí, nieva, es verdad. Cuando hace mucho Nieva, frío, claro. claro, exactamente. Pero digo, es más una costumbre de afuera. Obviamente la adaptaron, como decís vos, ¿sí? A las Claro, cosas, ¿sí? O el rojo, el vino tinto, el rojo del calor, del claro, verano, del sol, ¿no? claro, claro. Es una cosa interesante. Y el tema de las frutas secas, me preguntan, ¿y qué tiene que ver con las frutas secas? Y las frutas Claro. secas también es una costumbre porque las frutas secas generalmente vienen de Europa. Está bien, acá no tenemos mucha fruta seca local. ¿Sí? Fuera de Ujú. las almendras y alguna otra cosita, no Nueces, tenemos. almendras, Realmente sí. viene de Europa. ¿Y qué pasa? No se podían traer frutas frescas. ¿Está bien? En el camino se Claro. pudrían. Entonces, las frutas generalmente que hacen al ceder, que en su origen eran 32, es interesante, no, hoy no hacemos eso, eran Ujú. 32 divididas en cuatro categorías, muy bueno eso. Entonces, las tenían que importar, ¿ok? De Europa. Y obviamente no se pueden importar frutas frescas, Ujú. las traían secas. Mira, qué Entonces, de ahí bárbaro. la costumbre de las frutas secas que se le suman después con el tiempo, o se le suman,
o se integran las Shivat Minim, lo que se llaman las 7 especies de Eretz Israel, típicas de Eretz Israel. Ajá. Bueno, porque también en las frutas, en cada paso, se come primero frutas con semilla, frutas sin semilla, frutas con piel y frutas, ¿puede ser algo Se así? come la parte de adentro, se come solo la semilla, se Ah, come solo la parte de afuera, sí, sí, exacto. Esas son sí, ok. Mm. las 4 categorías, exactamente, que cada una, ¿ves? De Justo estás acuerdo entrando. a la piel o a la semilla, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Ok. Y justo estás entrando porque estas categorías, está bien, uno le dice sin semilla, con semilla, tienen connotaciones místicas, ¿está bien? Cada Ujú. fruta o cada tipo de fruta tiene una connotación mística, no es porque sí me como una avellana o porque sí me como un higo, Ok. ¿ok? O sea, viene con tema atrás, por eso nosotros somos menos, eh, Podemos, menos, menos ¿te cuidadosos, acordás de menos... alguna? ¿Te acordás de ¿eh? alguna de las explicaciones místicas de alguna? Tiene que ver, mira, mucho tiene que ver el misticismo, o sea, lo que es el Zohar, la Kabbalah, digamos, lo digo en forma muy sencilla, ¿no? El Zohar, la Kabbalah, creen en algo que llaman las klipot. Las klipot son las cáscaras, ¿sí? O Ujú. sea, el mundo está, el mundo, el Yakum, no sé, el universo, como Sí, la llamarlo, creación. la creación, ahí me gustó, como está cubierto de klipot, de cáscaras que Sí. hay que ir descascarando. ¿Ok? Ah, Para llegar a la verdad absoluta, a Dios, si querés llegar, sí, sí, para ok. llegar a todo. Entonces, digamos, cada una, o sea, cada una de estas categorías representa uno de esas dimensiones, llamémoslas místicas de las clipot, ¿sí? ¿Sí? De las cáscaras estas que nos rodean y que hay que ir pelándolas, y por eso van representando estas etapas, digamos, ¿está bien? Ok. De cada Ujú. una de las épocas. O sea, obviamente estos son, no te estoy hablando de días ni horas, son procesos, Sí, de ¿sí? años, claro, por Años, supuesto. siglos, no sé, ¿viste? O sea, Sí, estamos hablando para que aquel que entre de repente del sí, misticismo judío. Hay un misticismo propio del judaísmo, que tiene que ver, así como hay un yoga que algunos han aplicado también al judaísmo, hay un misticismo propio del judaísmo. exacto, lo que Eh, es la y Kabbalah y el Zohar y todo eso. Exacto. Claro, que es la interpretación mística. Cuando hablamos de místico, hablamos de algo etéreo, no estamos hablando de algo concreto. Estamos hablando de supuestos que hay alrededor de determinadas cosas, ¿no? Exacto, por eso yo la nombro, no es una ciencia, ¿está bien? No es una disciplina de estudio, llamémosla así. Ujú. De Ok, alguna manera no es una ciencia porque, por supuesto, son, como dijiste vos, categorías abstractas, claro. sí, o Sí, sea, hay quienes hacen de eso un estudio de vida, ¿no? Hay quienes claro, pasan la vida estudiando la Kabbalah o el misticismo absolutamente. mismo. O Porque, sea, es la idea, ¿no? El que estudia lo estudia de por vida, claro, claro. totalmente, Qué totalmente. Y interesantísimo. Bueno, y entonces festejamos. entonces Y que, festejamos, pero tenemos sí, unos sí, minutitos más, sí, Marcos. por supuesto, tranquilo. Porque después, ¿qué pasa? Después del siglo XVI, XVII, empieza Ujú. una época interesante de lo que son los falsos mesianismos, ¿ok? Los falsos mesianismos, los falsos mesías que aparecieron no solo en el judaísmo, sino también en el islam y en el cristianismo en esas épocas, épocas complejas, ¿sí? Siglo XVI, XVII, XVIII, épocas complejas. Y el principal o el más conocido, llamémoslo, falso mesías judío que se llamó Shabtai Tzvi, ¿está bien? Lo toma al Tu B'Shvat, cabalístico, porque él era cabalista, ¿ok? Lo toma como la festividad central o una de sus festividades centrales de la ideología mesiánica yavetaísta, como se llama, ¿sí? Ok, Eh, Hoy en día, sí, al principio hubo mucha discusión, sobre todo en el judaísmo europeo, si festejar, o sea, después de Shabbatai Tzvi, estamos hablando ya del siglo claro, XVII, XVIII, si festejar o no. Sí, ya teníamos Seder, ya teníamos textos, ya teníamos toda una estructura, ¿sí? En el siglo XVII de lo que era Tu B'Shvat, y entonces muchos de los líderes o las comunidades de esa época no se decidían si festejar o no porque era un símbolo de falso mesianismo, ¿ok? Era claro. un símbolo, era la fiesta que festejaban los seguidores del falso Mesías. Entonces hubo una época
que muchas claro. comunidades no la festejaron o no la Claro, celebraron, ¿sí? festejarlo sería de alguna manera avalar a la comunidad del falso Exacto, Mesías. exacto, al falso Mesías. También hay implicaciones con el primigenio hasidismo del siglo XVIII. Entonces, Mm. hubo temitas con esta Los festividad. muchachos yaveitaístas. Los- Todos unidos, Estados Unidos triunfó, claro. haremos, Volveremos, exactamente. volveremos. Bueno, porque después el hasidismo también tomó cuestiones místicas, ¿no? O sea, el hasidismo tiene unos orígenes místicos. Entonces, ahí hubo temitas durante el siglo XVII, XVIII con la festividad, pero más o menos a partir del siglo XIX podemos decir que se hace como parte, o sea, se integra como parte del calendario de festividades judías tradicionales. Ajá. Y se Más unificó, digamos, el festejo o la Exacto, forma de conmemorarlo. Con exacto. Y se el ceder, celebró en forma constante, eso es importante, ¿está claro, bien? Porque antes que claro. sí, que no habíamos, 15 de Shvat, Tu B'Shvat, todos los judíos del mundo, cada uno con sus costumbres, hay hasta hoy en día distintas costumbres, celebramos Tu B'Shvat de distintas Ujú. maneras y en Eretz Israel de una manera muy particular, sobre todo. Así es. Eh, Bueno, en general uno busca la posibilidad de acercarse a lugares donde ese día se plantan árboles. eh, Es un día muy especial para eso. No tuvimos oportunidad, quizás lo tengamos en el próximo programa de hablar con alguien del Keren Kayemet que nos cuente un poquito más cómo exacto. pasó ese Tu B'Shvat, este Tu B'Shvat que es hoy a la noche. Ajá, Pero ajá, estaban muy ocupados, no coincidimos para poder hablar con ellos. Pero vamos a hablar después de la fiesta, que totalmente. igualmente es valedero. Y con esto por ahí podemos terminar, si Sí, querés, sí. porque vos dijiste plantar árboles. Yo hasta ahora te hablé de plantar árboles. No, Ah, ok. Es verdad, porque no discúlpeme, no. existía. Dije una No, al contrario, al contrario. Le herejía. agregaste otro más rebadín. ¿Viste cómo se va haciendo la festividad? Ok, ¿Cómo te va diciendo? ¿Cómo se va haciendo? ¿Ok? Lo que vos dijiste tiene que ver con el sionismo. ¿Ok? ¿Por ok. qué? Porque los Hasidim, por ejemplo, o cualquiera de los judíos que vivían en Europa hasta el siglo XIX, Claro, no no era plantaban. parte de su... Sí, o sea, hay ciertas prohibiciones también, pero no vamos a entrar en eso. No plantaban árboles afuera. O sea, la Claro, costumbre de plantar árboles la trae de nuevo el sionismo a finales del XIX. ¿Sí? Las primeras claro, registros que tenemos históricos de que de la costumbre ¿sí? de plantar árboles es de Eretz Israel, del nuevo claro. sionismo. O sea, el sionismo resignificó nuevamente la festividad, ya no Claro, como una bueno, porque cuestión, se volvió a la tierra. exacto, ya no como una cuestión mística, sino como una cuestión nacional, como una Ujú. cuestión soberana, territorial. ¿Ok? Fíjate qué cosa interesante. Y se empiezan a plantar 1890, 92 más o menos, se Ujú. empiezan, e incluso antes algunos, se empiezan a plantar árboles. Ojo, no es la mejor época para plantar árboles, que quede claro, ¿eh? O sea, no, Claro, claro, no porque es, estamos en invierno. Claro, exacto, invierno. no es pero no importa. Eso se estableció, ¿sí? Y el nuevo Yishuv, ¿sí? Lo que es el nuevo asentamiento en Eretz Israel de la ideología sionista, halutziana, del trabajo en la tierra trae la costumbre o crea la costumbre, la tradición esta de plantar árboles, ¿sí? Ahí Ujú. empieza Qué bárbaro. básicamente lo que es el reverdecimiento, la reforestación de Eretz Israel, que hasta entonces era un desierto, era un yermo total, ¿ok? No Claro. había nada. Se empiezan a Y plantar convengamos que, árboles. bueno, hoy es uno de los países que tiene más árboles por metro cuadrado, por kilómetro Eh, cuadrado incluso. exactamente uno de los países que más reforestados, ¿está bien? Del mundo, ¿sí? Sí, O sea, sí, de lo que era sí. antiguamente a hoy en día, ¿está bien? De lo que Así hace es, un así siglo. es, Ese es uno. Y así es. dos cositas más. Sí, Marcos, esto se celebra mucho en el sistema educativo israelí. Es el Día de la Ecología, es el Día del Cuidado del Medio Ambiente. oh, ¿Ok? qué lindo. Sí, muchos de los niños salen a plantar árboles o crean huertas o crean jardines. ¿Está bien? Se le Ujú. dio una nueva connotación. De nuevo, no tiene nada que ver con el misticismo ni con los impuestos. Fíjate Claro, dónde nos claro. fuimos. Fíjate dónde nos fuimos. Nos La fuimos a la evolución, ecología. vimos toda la evolución de tu visual. Como te dije, cómo se crea una fiesta en el judaísmo. ¿Entendés? Y hoy en día los niños salen a plantar árboles. Eso es lo que saben básicamente de Tu Bishvat.
Ujú. ¿Está Está bien? bien. Pero bueno, es la resignificación actual y relevante que se le da a la festividad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí. Hoy ponerlos a estudiar el Zohar no me parece gran relevancia, ¿verdad? En ese día, a un chico No, de 8 años no me parece que sea no un creo, método educativo no creo. muy adecuado. Bueno, habrá comunidades que sí lo hacen, ¿no? Por supuesto que sí. Aquellos Claro, que claro. más Están tradicionales, cercanos, más claro, religiosos, más claro. místicos, lo hacen. Pero, digamos, este es uno de las cosas interesantes del sionismo, ¿no? Cómo agregó o cómo resignificó muchas de las festividades y las hizo nacionales, ¿está bien? Más que Ujú. religiosas, más que místicas, Claro, más pero que justamente juntó el judaísmo, sumó el judaísmo a la tierra, que eso es la absoluto. conjunción de la vuelta del pueblo de Israel, del pueblo judío a su tierra. Esto afianza, digamos, esa vuelta, ¿no? Bueno, Totalmente. O sea, ¿te bueno, acordás lo que decía Sarmiento, lo que tiene que hacer una persona en su vida? sí. ¿Eso es Sarmiento, esa frase? ¿Sí? Ah, no sabía. Sí, sí. ¿Te acordás? Sí, plantar un hijo, o ¿Plantar escribir un un hijo? Ok. árbol, escribir un árbol y Exacto. no, algo así. Exacto, exacto. Tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Ahí está. Con eso una persona, bueno, él era medio misógino, pero un hombre cumplió Sí. su tarea, su cosa en la vida. Entonces, eso, plantar Suena, un árbol. hoy en día no sé si es cierto decirlo, digamos, como que suena un poco hasta machista, si no se escuchan algunas corrientes modernas. Totalmente, totalmente. Entonces, Pero bueno, bueno, plantar un árbol es una misión de vida. Digamos, total, usted sabe que justamente yo aprendí de un rabino que estuvo acá en Naharía, de Teddy Horowitz, y Coronel Brajá, que él decía siempre que plantar un árbol es la misión más importante porque la sombra no la van a recibir ni vos ni tu hijo, sino que tus nietos. exacto. O sea que es un acto de plantar un árbol, es un acto de continuidad, de cien por vida. ciento, Bárbaro. 100%. Excelente. Estimado, la verdad que creo que fue bastante completo. Yo creo que sí. O Sí, sea, sí, sí. generalmente esto es todo un seminario entero, ¿no? Sobre el hack, Claro, pero bueno. lo pudimos concentrar en unos minutos. Bueno, eso es su maestría. Gracias a su maestría. Con gusto, Gracias, Andy, por la vuelta. Y la verdad que, con gusto. bueno, que tengamos una buena fiesta de los árboles. Feliz año a Hack los to Bishvat árboles. Sameach. Sí, sí, Tu feliz Shabbat tu. Sameach. Ahí está. Un Gracias, abrazo. ¿eh? Nos vemos. Chao, chao. Radio Naría, esto te trae. Radio Naría, más allá de las fronteras, voz y voz en castellano.